Que prácticamente la mitad de los mexicanos consumimos suplementos y en nuestra encuesta aquí en el canal de YouTube de Grupo Fórmula la pregunta es, ¿usa suplementos sin supervisión? El 49% dice que sí, el 51% dice que no. O sea, definitivamente hay un altísimo porcentaje de gente que consume suplementos sin ninguna supervisión y no con mala intención, pues te dice tu tía, te dice tu primo, te dice tu prima, entras a una empresa donde te dicen, pues mira, todos estos son suplementos buenísimos y ves una presentación y dices, oye, pues me los llevo todos, denme el paquete completito, no vaya a ser la de malas. Pero también los estudios dicen que hay riesgos en consumir suplementos sin supervisión, por ejemplo, exceso de vitamina D, dice aquí la UNAM, que puede provocar toxicidad porque se acumula en el cuerpo, que el consumo elevado de proteínas sin suficiente hidratación puede afectar riñones, que algunos productos no están regulados adecuadamente, por lo que podrían contener sustancias no declaradas o dosis inexactas. Por eso es muy importante que cuando consumes suplementos, entonces lo hagas bajo supervisión de un profesional o una profesional de la salud, como por ejemplo el doctor Fernando Leal, nuestro querido amigo, admirado médico investigador de salud intestinal y metabolismo que tiene doctorado en nutrición clínica. A ver, mi querido doctor, antes de regresar a revisar esos 4 criterios básicos para saber si somos candidatas o candidatos, ¿qué opinas de esto que dice la UNAM? Que sí hay riesgos, que andarte metiendo suplementos sin supervisión sí puede causarte daño a tu salud. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente los hay. O sea, mira, regularmente hay que revisar a un paciente para saber qué puede tener de carencias. El punto es que voy a poner un caso. En la suplementación química, por ejemplo, la vitamina D, el zinc, el selenio, el magnesio, regularmente se tienen que tomar por plazos, por pulsos. Por ejemplo, hacerlo 3 meses y suspenderlo. Pero hay otros multivitamínicos que tienen tanta carga de nutrición y algunos otros pigmentos que se tendrían que dar un mes y suspenderlos un mes. En el caso de lo que tú mencionaste de las proteínas, es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque no por meterte más proteína significa que tú la vas a absorber en el tubo digestivo. Entonces, eso también puede ser un caso, no solamente de lesiones en el bolsillo, porque pues no la aprovechas, sino lesiones en el hígado y en el riñón, que es algo sumamente importante. Ahí es donde empiezan los criterios más valiosos. O sea, necesito suplementarme este suplemento o yo creo que me hace falta porque me siento cansado. Entonces, regularmente las personas acuden a la suplementación porque sienten algún tipo de malestar. Por ejemplo, los más importantes es cansancio, pérdida de la memoria o algún otro tipo de impulso energético que no puedas recuperar, pero realmente tienen indicaciones muy precisas para poder hacer efectos de salud y eso es lo que tiene que saber la población. Muy interesante. A ver, quisiera que subrayáramos eso que acabas de decir de la proteína, porque pues, yo conozco a mucha gente que lleva años y años y años tomando proteína en polvo todos los días, más allá de que tome su proteína de vegetales o del mundo animal, pero sobre todo la gente que hacemos mucho ejercicio, pues yo incluso pensaba que tomar proteína todos los días en polvo es lo más sano del mundo. ¿Eso puede hacer daño? Mira, si nosotros no tenemos un buen control, realmente lo que está pasando es que hay residuos y hay que ver, y voy a juntar un factor que tú ya dijiste ahorita, la calidad de las proteínas, porque muchas veces no sabemos cómo es que vienen mezcladas o si vienen totalmente puras como deberían de ser. Y el caso más connotado es de aminoácidos en específico, uno de ellos la glutamina, ¿no? La glutamina muchas veces tiene que consumirse especialmente, y debería de ser así, sin maltodextrina. Pero muchas veces la maltodextrina es ocupada con muchos de los suplementos como para poder complementar, amortiguar el sabor, hacer un excipiente y entonces está bien, lo estamos consumiendo por un periodo muy limitado. Pero para poder tener un efecto mucho mayor con respecto a estos aminoácidos, deberíamos de excluir ese tipo de productos azucarados, como es la maltodextrina, y entonces esa mezcla, cuando se prolonga de más y una persona no lo conoce y empieza a tomársela, está provocando alteraciones en la microbiota, está provocando alteraciones en la absorción de los demás nutrimentos y luego viene un caso muy particular que si yo excedo las dosis que realmente son necesarias para mí, entonces quien empieza a pagar el plato son los filtros importantes en el cuerpo como riñón y el hígado. Entonces no es muy raro ver a pacientes que pueden llegar a tener problemas
con el hígado y con el riñón cuando están suplementándose sobre todo proteínas, porque luego no sabemos con qué vienen combinadas. Ahora, realmente tener proteínas de la industria es factible si no las sabemos combinar. Por ejemplo, están de moda las proteínas vegetales, por ejemplo, la de chícharo o la de soya, pero esas proteínas tienen que ser combinadas para poder hacer un buen aminograma. O sea, necesitamos combinar una proteína de origen de leguminosas con otra de cereales para que realmente tengan un valor biológico que me permita hacer buenas funciones, porque si no empiezo a secretar o a producir muchos cristales que van a terminar pegándole al riñón o pegándole al hígado, y eso no es nada conveniente. La calidad de las proteínas ahí, en este caso, Marco, sí importa. Claro, la mayoría vienen con chícharo y amaranto, chícharo y quinoa, o chícharo y, o sea, el chícharo está muy de moda, pero la mayoría traen combinación de, yo no he visto una como de un solo ingrediente, pero la mayoría trae una combinación que hace que se complete la cadena de aminoácidos, pero es bueno entenderlo y verificar que la etiqueta lo diga. Sí, y además las proporciones, porque tú te comes un platito de frijoles con arroz y pues le pones mitad y mitad y viene muy bien balanceado. Además, el arroz debería de ser integral. Pero entonces también aquí no solamente influye que las contenga, sino el balance Ya. en que las contiene. Ese es otro punto. Claro. Por eso hay que consultar a tu médico, consultar a tu nutriólogo y decir, a ver, mira, doctor, que esto es lo que está pasando. También algo muy importante que dijiste hace rato es, los suplementos no son para siempre. Hay que tomarlos y luego suspenderlos, y tomarlos y suspenderlos para que pierdan, para que tu cuerpo no se acostumbre o porque el exceso de suplementos te puede hacer daño. ¿Cuál es la razón por la que hay que suspender? Sí, ese es algo muy importante. Mira, dentro de todo este ramo tenemos alimentos o superalimentos, alimentos funcionales que son muy buenos. La espirulina es uno de ellos, ¿no? Entonces tiene tanta concentración de nutrimentos que a veces cuesta trabajo saber dónde se pone, si en el rubro de alimentos o en el rubro de la suplementación. Pero como es un alimento, eso lo puedes consumir de forma permanente. Pero si tú haces un extracto químico, por ejemplo, el de la vitamina D, necesitas estarlo consumiendo por pulsos. Porque de alguna manera el efecto químico, y cuando se den dosis mayores a las regulares, a las que uno regularmente consume en su dieta, entonces puede desbalancear un poquito los nutrimentos. Que esa es otra de las reglas importantes, ¿eh? Aunado a esto que me estás preguntando. Un nutrimento solo a dosis altas no se tiene que dar por mucho tiempo y tampoco crean que les va a causar mucho beneficio. Por ejemplo, yo di vitamina C a dosis altas o vitamina D a dosis altas. Se tiene que dar por el tiempo muy específico y el que diga el médico. ¿Por qué razón? Porque el incremento de esa vitamina, sin tener los complementos de las demás, haciendo un buen soporte, eso sí te puede generar residuos y eso le pega al hígado o le puede pegar al riñón. Entonces, para poder dejar descansar al cuerpo, uno tiene que estar tomándolo por ciertos periodos, porque si no, entonces ahí sí vienen los problemas. Esa es la razón importante, esa es la razón Sí. fundamental. Te entiendo, de hecho me hice un examen de sangre hace poquito y salí alto en vitamina D y suspendí el suplemento de vitamina D porque me dijo la doctora, dijo, oye, ¿estás tomando mucho sol o te estás suplementando? Y ya lo suspendí. Hacemos una pausita y continuaremos con más. Hugo Salvador Mejía aquí en el grupo de YouTube dice, a mis 60 años todo es pura alimentación saludable, nada de comida chatarra y nada de refrescos y me siento maravilloso. Y esa es la pregunta que le voy a hacer al doctor ahorita regresando. Si llevas una vida ejemplar, por ejemplo, ejercicio, solecito, comes bien, duermes bien, hay gente que de plano no necesita nada de suplementos. Volvemos con más después de una pausa en Grupo Fórmula.